¿Sabías que bajo esta plaza hay un edificio de 3 pisos? Un edificio lleno de historia, cultura y oro. Hoy te voy a contar por qué, cuándo y cómo se creó este lugar. Además, vamos a ir a ver lo que hay dentro. Y es que nos encontramos en el puro centro de la capital de Costa Rica, San José, en uno de los lugares más concurridos, llenos de historia y cultura del país. Pero, primero que nada, ¿por qué este edificio está bajo tierra? Y es que, bueno, en resumen, la razón es esta. A inicios del siglo XX, en Costa Rica se vivía una gran situación. Gran parte del oro y piezas precolombinas estaban siendo extraídas y traficadas ilegalmente. Debido a esto, diferentes entidades de Costa Rica deciden recuperar estas piezas y resguardarlas. Y es así como en 1966 el Banco Central decide exhibir estas piezas en el 8º piso de su edificio. 10 años después, en 1976, se toma una decisión clave: construir un edificio dedicado exclusivamente a exhibir y proteger estas y otras piezas históricas de Costa Rica. Pero existía una pequeñísima situación: el Teatro Nacional. Y es que el lugar elegido está justo al lado del Teatro Nacional, uno de los edificios más importantes e históricos de Costa Rica, pero eso se lo dejo para otro video. La solución que encontraron el Banco Central y sus arquitectos fue hacer algo inédito en Costa Rica: construir un museo subterráneo. Y gracias a esta decisión no solo nació el museo, sino también nació la Plaza de la Cultura. Bueno, ya que sabemos la historia del museo, ahora sí vamos a ver qué hay dentro. Para que se guíen un poco, acá está la Plaza de la Cultura y acá abajo están los museos. Entonces lo que hacen es venir de la Plaza de la Cultura y bajar por acá hasta que vean esos tubos, y aquí está la entrada principal. Ok, esperen un momento, se me olvidó explicarles algo. Y es que, como escucharon al principio, este edificio tiene 3 pisos, que están divididos en numismática, billetes, monedas, etc. Luego, exhibiciones temporales que van rotando cada ciertos meses. Y por último, la piedra, la cerámica y el oro. Originalmente el recorrido debe ser de abajo hacia arriba, como para viajar en el tiempo, ya lo verán al final. Pero bueno, eso es lo que quería decirles. Continuemos. Bueno, ya estamos dentro del museo y antes que nada les quiero decir que el recorrido es de abajo hacia arriba, pero yo lo voy a empezar de arriba hacia abajo para dejarlo mejor para el final. Unos pequeños datos antes de entrar al Museo de Numismática es que acá se encuentra una colección de más de 6.000 piezas, entre ellas monedas, billetes, boletos de café, que era con lo que pagaban antes, y muchas cosas más. Y una cosa muy interesante es que acá se encuentra la primera moneda hecha en Costa Rica. Y acá está la primera moneda hecha en Costa Rica. Súper pequeña, vean en comparación a mi dedo, a mi uña. Tiene una palmera muy representativa de acá. Luego de haber visto muy rápidamente la exhibición de numismática, vamos ahora sí a ir al 2º piso, que es donde están las exhibiciones temporales y las exhibiciones de cerámica y piedra. Luego de haber visto la exhibición temporal, vamos a ver la otra exhibición que tienen acá, que me contaron que es de instrumentos precolombinos. Esta otra exhibición temporal, que se llama Primero Música, se basa en mostrar los instrumentos y cantos de las culturas precolombinas autóctonas de Costa Rica. Justo al lado de estas exhibiciones temporales, en el mismo piso, tenemos ya parte del Museo Arqueológico y del Museo de Oro. Algunos de los datos más interesantes de esta sala arqueológica es que cuentan con más de 3.500 piezas en las que se combinan piedra y cerámica. Y bueno, ahora sí, bienvenidos al último piso del museo. En este piso ya podemos terminar de ver la colección arqueológica de piedra, cerámica, artículos, maquetas y maniquís de la era precolombina. Y lo más importante de todo, ya podemos ver la colección de oro del museo. Como les estaba contando, en este último piso ya podemos ver la colección de oro del museo. Colección que cuenta con más de 4.000 piezas precolombinas. Claramente no todas están exhibidas,
Como dato importante, en la era precolombina el oro no representaba tanto la riqueza, sino que representaba más la espiritualidad y el poder. También podemos ver que los usaban como armas, no solo como accesorios. Ya en esta última parte del museo, que en realidad es la primera, podemos ver un poco de cómo fue el poblamiento de América, la organización de las sociedades, los artículos de piedra. Es por eso que el recorrido empieza de abajo hacia arriba, para ir como viajando en el tiempo desde la era precolombina, antes de los españoles, hasta las monedas actuales y billetes que se usan hoy día. Ya saliendo del museo, después de una tremenda ruta y grandes piezas que vimos, vamos a subir un toquecito a la Plaza de la Cultura. Son las 4:43 de la tarde ya, pero sí, acompáñenme un toque. Ok, la parte de la Plaza de la Cultura la vamos a hacer aquí porque... La Plaza de la Cultura. Es que ando... Nada, solo quería agradecer al museo por permitirme grabar dentro, a mi gran amigo José Moya, que me prestó las tomas de dron, y a todos ellos que les debo un saludo. En la descripción les dejo la información del museo por si quieren ir a visitarlo. Y nada, nos vemos.